Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan y quiero contarles algo que me ocurrió hace unos meses. Todo comenzó cuando encontré un viejo juego de mesa en una tienda de antigüedades cerca de la montaña del Pacífico, aquí en México. La casona donde vivo es bastante antigua y siempre ha tenido una atmósfera espeluznante, así que pensé que sería divertido tener algo así para pasar el tiempo con mis amigos. El juego no tenía caja, solo un tablero y unas cartas desgastadas. Se llamaba El Juego Maldito. Pensé que era un nombre tonto, pero la verdad es que no le presté mucha atención. Lo llevé a casa y organicé una pequeña reunión con algunos amigos. La casona siempre ha sido un lugar extraño. Las sombras parecen cobrar vida propia, y a veces, sientes que no estás solo. Esa noche, comenzamos a jugar al Juego Maldito. Las reglas eran extrañas, y las cartas tenían imágenes inquietantes. Pero, al principio, todo parecía normal. A medida que avanzábamos en el juego, las luces comenzaron a parpadear, y un frío intenso se apoderó de la habitación. Las cartas tomaban un tono más oscuro, como si estuvieran absorbiendo la energía del lugar. Comenzamos a sentir una presencia, algo que no podíamos ver, pero que todos percibíamos. La tensión aumentaba lentamente. Los eventos en el juego coincidían extrañamente con sucesos de nuestras propias vidas. Se volvía cada vez más personal y aterrador. A mitad del juego, uno de mis amigos, Carlos, se levantó de repente y salió corriendo de la casona, gritando algo sobre voces susurrantes que solo él podía oír. Nos quedamos boquiabiertos, pero decidimos continuar. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más densa. Las paredes crujían, y el viento soplaba a través de las grietas de la vieja casa, creando sonidos que hacían que la piel se nos erizara. Las luces se extinguieron, dejándonos en completa oscuridad. Fue entonces cuando decidimos detener el juego. Pero ya era tarde. Una sombra oscura emergió en la habitación, moviéndose de manera inquietante. La temperatura bajó aún más, y podíamos ver nuestra respiración en el aire. Intentamos encender velas, pero éstas se apagaron misteriosamente una tras otra. Aterrorizados, decidimos buscar ayuda. Al día siguiente, contactamos a algunos sacerdotes locales para que vinieran a la casona. Cuando llegaron, notaron de inmediato la presencia maligna. Comenzaron a rezar y a rociar agua bendita por toda la casa. Fue entonces cuando nos contaron la verdad sobre el Juego Maldito. Resulta que el Vaticano había enviado a estos sacerdotes a investigar casos similares en la región. El juego que habíamos encontrado era parte de un oscuro ritual antiguo, y cada vez que se jugaba, liberaba energías malévolas. Descubrieron que la casona estaba construida sobre un antiguo lugar de culto, lo que explicaba la actividad paranormal. Después de días de oraciones y rituales, finalmente lograron sellar la maldición. La casona, aunque todavía antigua y tenebrosa, recuperó algo de tranquilidad. Carlos nunca volvió a ser el mismo, y ninguno de nosotros pudo olvidar la experiencia. El Juego Maldito se convirtió en una advertencia para todos nosotros. Algunas cosas no deberían ser desenterradas, ni siquiera en una vieja casona en la montaña del Pacífico. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita, por favor. Después de la experiencia aterradora con el Juego Maldito, nuestras vidas cambiaron para siempre. Carlos, el amigo que huyó esa noche, nunca se recuperó por completo. Decía que podía escuchar susurros constantes en su mente y que la sombra oscura lo perseguía, incluso en sus sueños. Intentamos seguir adelante, pero la casona se volvió aún más inquietante. A veces, por la noche, aún podíamos escuchar susurros y ver sombras moviéndose en las esquinas.
Decidimos sellar el juego en una caja fuerte y esconderlo en un lugar remoto, lejos de cualquier tentación de jugarlo nuevamente. Los sacerdotes nos advirtieron que nunca debíamos desenterrar el pasado, pero el miedo a lo desconocido persistía. Las noches se volvieron más largas y llenas de pesadillas. La gente del pueblo comenzó a evitar nuestra casona, convencidos de que estaba maldita. Un año después del incidente, recibimos una carta del Vaticano. Los sacerdotes que nos habían ayudado querían asegurarse de que nunca más jugáramos con fuerzas oscuras. Nos instaron a mantener el juego seguro y protegido. La carta estaba escrita en un tono solemne, y sus palabras resonaron en nuestras mentes. A pesar de la advertencia, la casona seguía siendo un lugar extraño. A veces, sentíamos la presencia de algo más allá de lo tangible. La historia se difundió por el pueblo, y la gente nos miraba con recelo. La casona en la montaña del Pacífico se convirtió en una leyenda, un lugar que la gente evitaba a toda costa. Mis amigos y yo decidimos vender la propiedad. La nueva familia que se mudó no sabía nada sobre el oscuro pasado de la casona, y esperábamos que encontraran paz donde nosotros solo encontramos terror. Al mudarnos, dejamos atrás la historia del juego maldito, pero las cicatrices en nuestras almas nunca sanaron por completo. Aprendimos que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, secretos enterrados que deben permanecer en la oscuridad. Y aunque la casona y el juego quedaron atrás, la sensación de que algo acechaba en las sombras nunca nos abandonó por completo. Después de vender la casona, intentamos seguir con nuestras vidas lo mejor que pudimos. Nos mudamos a un lugar más tranquilo, lejos de las sombras que habían marcado nuestra antigua morada. Sin embargo, la sensación de malestar persistía. A veces, en las noches más oscuras, pensábamos escuchar ecos de susurros lejanos. El tiempo pasó, pero el recuerdo del juego maldito seguía acechándonos. Intentamos olvidar, pero las pesadillas continuaban. La sombra oscura y las cartas desgastadas se quedaron grabadas en nuestra memoria. Carlos, el amigo que había huido, desapareció misteriosamente un día. Nunca supimos qué le ocurrió, pero algunos decían que la sombra lo había reclamado finalmente. La casona en la montaña del Pacífico quedó en el pasado, pero su presencia persistía en nuestra mente. En la búsqueda de respuestas, decidimos contactar nuevamente a los sacerdotes del Vaticano. La conexión con ellos no fue fácil, pero finalmente accedieron a reunirse con nosotros. Los sacerdotes, experimentados en lidiar con fuerzas oscuras, nos explicaron que el juego que encontramos estaba vinculado a un antiguo culto que adoraba a entidades malignas. Nos advirtieron que estas fuerzas no se extinguían fácilmente y que debíamos estar alerta. El juego maldito era solo una puerta, y habíamos liberado algo que no debíamos. Desesperados por encontrar una solución, aceptamos la ayuda de los sacerdotes. Realizaron rituales complicados, utilizando elementos sagrados para sellar las grietas entre nuestro mundo y el oscuro reino que habíamos perturbado. Fue un proceso largo y agotador, pero finalmente, la sensación de opresión comenzó a disminuir. Aunque la sombra y las pesadillas persistieron, se volvieron más débiles con el tiempo. Los sacerdotes nos instaron a mantenernos en guardia y a nunca volver a jugar con fuerzas que no comprendíamos. Nos dieron amuletos de protección y nos aconsejaron rezar regularmente para mantener a raya cualquier mal que pudiera persistir. Después de esa intervención, nuestras vidas recuperaron cierta normalidad, pero siempre con la sombra del pasado acechándonos. Aprendimos la lección de manera dura: algunos secretos deben permanecer sepultados, y ciertos juegos no están destinados para nuestras manos. Hoy, comparto esta historia como una advertencia. La casona en la montaña del Pacífico ya no es nuestra, pero la memoria de esa experiencia persiste, marcándonos de por vida.
Si alguna vez te encuentras con algo parecido, recuerda estas palabras y no te aventures donde la oscuridad pueda reclamar tu cordura. Aunque la ayuda de los sacerdotes del Vaticano alivió en parte la carga de lo ocurrido, la sensación de inquietud nunca desapareció por completo. La sombra y los ecos de las cartas malditas continuaron persiguiéndonos, como si el pasado se resistiera a ser olvidado. Nos sumergimos en la rutina diaria, pero siempre con la precaución de no abrir viejas heridas. Pasaron meses, y la vida pareció estabilizarse. Sin embargo, un día, recibimos una carta inesperada. La nueva familia que compró la casona en la montaña del Pacífico nos escribió, describiendo experiencias similares a las nuestras. Luces parpadeantes, susurros inquietantes y sombras que parecían cobrar vida. La maldición persistía, traspasando las paredes de la antigua casa. Alarmados por esta revelación, contactamos nuevamente a los sacerdotes. Estos, aunque sorprendidos, accedieron a investigar el asunto. Resulta que el culto antiguo había dejado más que un simple juego maldito, habían impregnado la casona con rituales oscuros que trascendían el tiempo. La lucha contra esta oscuridad adquirió una nueva dimensión. Los sacerdotes, con sus conocimientos sagrados, se embarcaron en una misión para purificar la casona de una vez por todas. Realizaron rituales más profundos y poderosos, enfrentándose a fuerzas que pocos se atreverían a desafiar. Mientras esperábamos ansiosos noticias, las noches se volvieron aún más inquietantes. Pesadillas vívidas nos asaltaban, mezclando las experiencias pasadas con visiones de una oscuridad más profunda. La conexión con la casona se volvía más intensa, como si la maldición estuviera luchando contra su destierro. Finalmente, los sacerdotes lograron sellar completamente la casona. La oscuridad retrocedió, y la paz pareció regresar. La nueva familia nos agradeció profundamente, pero nosotros sabíamos que la historia no terminaba ahí. La sombra del juego maldito seguía presente en nuestras vidas, aunque ahora más distante. Nosotros, marcados por esta experiencia, decidimos dedicar nuestras vidas a advertir a otros. Creamos un grupo de apoyo para aquellos que habían experimentado lo sobrenatural, compartiendo nuestras historias y ofreciendo consuelo. Aprendimos que enfrentar el miedo juntos nos hacía más fuertes. La casona en la montaña del Pacífico se convirtió en un lugar de leyenda, un recordatorio de que algunas fuerzas son más antiguas y oscuras de lo que podemos comprender. Los sacerdotes nos dejaron con amuletos de protección, pero siempre vivimos con la certeza de que el juego maldito podría regresar en cualquier momento. Así concluye mi relato. Que estas palabras sirvan como advertencia para aquellos que buscan lo desconocido. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo, y las sombras del pasado pueden perseguirnos incluso en los momentos más tranquilos.